Seguimos en la mesa de este miércoles 28 de junio de 2017. Estamos con Karina Novarese, Teresa Herrera, Rafael Porsekansky y Guillermo Fossati. Miramos a Brasil ahora. Allí el presidente Michel Temer aseguró que va a aferrarse al cargo hasta las últimas consecuencias después de que la Fiscalía General de la República presentara una denuncia en su contra por corrupción. Ayer, en lo que fue su primera reacción oficial, Temer acusó al Ministerio Público de actuar por razones políticas y demandó pruebas concretas en su contra. Criaram uma trama de novela. Eu digo, meus amigos, minhas amigas, sem medo de errar, que a denúncia é uma ficção. Quieren parar el Congreso, quieren parar el país. Esto es un atentado contra nuestro país, dijo Temer en esa respuesta a la denuncia del fiscal Rodrigo Janot. Como ¿Decías? Lo interesante de esta telenovela, como decía el presidente Temer, es que todos los protagonistas tienen el mismo libreto, porque venimos escuchando hablar exactamente lo mismo a la expresidenta Rousseff, al expresidente Lula, que ahora, para no olvidarnos, está liderando en las encuestas, tiene igual mucho porcentaje de desaprobación, pero está liderando las encuestas para las elecciones del año que viene. Por lo tanto, a ver, el reino de Brasil, por no decir el reino de Dinamarca, para parafrasear a algún gran escritor, está bastante podrido. Pero no es lo mismo Dilma que Temer. No, por supuesto que no es lo mismo. Lo que estoy diciendo es que ante casos judiciales complicados, que por supuesto lo de Dilma terminó en un impeachment y demás, o casi, ante casos diferentes, pero donde hay sospechas muy importantes de corrupción, las máximas autoridades se están comportando igual. Es decir, acuso a la justicia, en este caso el procurador sería como el fiscal, pues yo siempre me termino entreverando. Sí, es el fiscal. Sería como el fiscal de la nación. Ese es el inicio de un proceso que después veremos si es así o no. Yo no estoy diciendo que Temer ni siquiera sea culpable. Por supuesto hay una cantidad de datos jorobados, que ni siquiera estaban en el caso de Rousseff. Lo que está pasando en Brasil es que aquello de Guatemala, Guatepeor, realmente es muy complicado y lleva a una inestabilidad, no solamente política, económica, social, de todo tipo, que, ojo. Yo creo que en realidad lo de Temer es mucho más grave que lo de Dilma. Y eso es lo que hace que el proceso sea aún más vergonzoso. Es decir, por muchísimo menos el Parlamento se reunió y terminó haciendo renunciar a la presidenta. Acá las acusaciones de corrupción son terribles por todos lados, además está rodeado de corruptos, todo el mundo tiene que renunciar, todo el mundo se tiene que ir. Aquellos mismos que en su momento echaron a Dilma ya no están porque tuvieron que renunciar a su vez por corrupción, etcétera. Y estas situaciones además son muy complejas porque son las que generan las opiniones públicas que dicen que se vayan todos, ¿no? Que están todos mal, que son todos corruptos. Me preocupa mucho la situación de Brasil en ese sentido y me parece que si Temer no renuncia, que es lo que tendría que hacer, si es que los otros no lo echan, que es lo que deberían hacer también, pero si nadie hace todo lo que debería hacer, el riesgo de llegar a una situación de enfrentamiento más violento está. Y es un país demasiado importante. Bueno, digo, los enfrentamientos violentos son terribles siempre en cualquier lugar del mundo. Y creo además que realmente me parece que la salida política es que este señor se vaya, que llamen elecciones y que bueno, y que por lo menos el país logre encaminarse. No hay mucha opción. No hay mucha posibilidad de que sea así, porque Temer ya no renunció cuando salieron todos estos videos y además audios. Van a terminar en un conflicto institucional, porque ya si la Procuraduría de la Nación se ha pronunciado al respecto, no queda mucho más por decir, ¿no? A ver, a riesgo de equivocarme, porque esto es política y la política tiene muchas cosas sorpresivas, yo considero a Temer un cadáver político. Este hombre tiene los días contados, a mi entender, o como máximo los años contados. Los cargos son muy fuertes, parecen bastante sólidos, pero además hay otro tema. No goza de una gran credibilidad política en un sistema hiperfraccionalizado en un sistema hiperfraccionalizado como el brasileño, que ese es un elemento. El único partido que lo apoyaba tiene ahora su líder, Fernando Enrique Cardoso, que le retire el apoyo. Con apoyos institucionales y partidarios muy débiles, realmente es muy difícil que este hombre tenga proyección.
quiero reiterar esto que decía Teresa. Los cargos que pesan sobre Temer son muchísimo más graves que las razones por las que fue destituida Dilma Rousseff del mandato. Y al respecto, obviamente, para recordar el tema de Dilma, a mí me disgustó en su momento que cierto sector de la izquierda uruguaya saliera con los tapones de punta durante el impeachment de Dilma y luego tuviera una gran tibieza con toda la gestión de Maduro, por ejemplo. Pero también hay que decir que mucha de la oposición, de los partidos de oposición de este país ponen el grito en el cielo con el tema de Maduro y fueron muy, muy livianos con el tema del impeachment de Dilma, que es un impeachment que fabricado. Más que dudoso, fabricado por un cargo que no era de corrupción, que era de maquillar las cifras por el déficit público, una cosa traída de los pelos claramente para hacer una maniobra política de destitución. Yo cuando miro este tema, que por otra parte tiene una escala tan generalizada, y pienso, si bien ciertamente la magnitud de la punta del iceberg parece venir creciendo, pienso en todo lo que está de fondo, que no llegará a asomar a la superficie, que no llegará por tanto a saberse, y pienso también en lo que, en definitiva, porque Temer, uno de los planteos que hace es, argumenta que se prueben cosas, es decir, todo lo que no llegará a probarse, ¿no? Y el fiscal le responde, está todo recontraprobado. Totalmente. Ya hubo respuesta, claro, ¿no? Claro. Sí, exacto. Pero fíjate, el planteo defensivo es el probalo, ¿no? Y bueno, lo veo, en ese sentido, ¿cuál es el inconveniente? no, Nadie es culpable hasta que se demuestre lo está contrario. absolutamente perfecto, pero mirado de otra lectura, tú podés pensar en qué sucede cuando tú llegas a esta escala, a esta magnitud de estos problemas, qué aspectos existen defensivos en el sistema como para poder de alguna manera a tiempo estar viendo cuando se producen desvíos. Porque evidentemente... Volvemos al tema de las instituciones, Guillermo. Claro. Volvemos al tema de las instituciones. A eso me refería yo hoy cuando estábamos hablando del tema de los gastos en el Parlamento. Es decir, a ver, las gotas que horadan la piedra. La situación institucional de Brasil es terrible. Y los aspectos operativos de las instituciones. Yo recuerdo hace algunos años, cuando el propio Mujica dijo que Lula estaba comprometido por esto del lavallato, porque el lavallato en realidad era como una especie de costumbre política dentro de Brasil. Pero te redondeo lo que te estaba señalando. Si sigo con esta situación de considerarlo punta del iceberg, aunque crezca un poquito, y hay una gran masa que no llega a la superficie, el tema es que esta gran masa es producto de un proceso. Y por lo tanto, y ahí voy a lo que Rafael sostenía recién, el tema de las instituciones, que son los elementos de defensa para identificar a tiempo, a intervenir a tiempo para evitar que se produzcan este tipo de situaciones, que lleguen a este tipo de escalas, donde tienen una de las consecuencias más nefastas, que es la lesión a la credibilidad. Claro, el que se vayan Llega un momento donde la credibilidad queda tan lesionada que la gente comienza a mirar el sistema como... Y aparte, luego hace una generalización muy abusiva, los pone a todos iguales, es un problema que llegan al poder, la naturaleza humana asoma allí con sus peores caras, y entonces aparecen todo tipo de desvíos. Bueno, y el entrevero llega al otro lado del mostrador también, porque cuando responde el presidente Temer ayer, enchastra al fiscal general, ¿no? Exacto. Vieron Sí, lo que dijo, ya ¿no? lo ha hecho, ¿no? No Afirmó que uno de los antiguos colaboradores de Janot gana millones en un bufete que defiende a los dueños de JBS y que además fue el que logró el pacto de cooperación judicial de esa empresa. No, y dice más aún. Este señor, Marcelo Miller, antiguo asesor de Janot, ha ganado millones en su nuevo trabajo y en las nuevas leyes penales de la hilación podríamos concluir que tal vez esos millones no fueron solo para él y pudieran haber beneficiado incluso a Janot. Dijo el presidente Temer ayer. Es un lodazal. A ver, es un lodazal. Mientras que esa noche mantiene firme. Exactamente. Eso era lo que yo hace tiempo que quiero plantear acá en la mesa. Varias veces había pedido que habláramos de la corrupción en general. Ojo, después agregó Temer, como yo soy abogado y hombre con responsabilidad, no puedo hacer hilaciones ni denunciar o acusar a alguien sin pruebas, como sostuvo el fiscal sobre mí.
sea, Sí, es un sí, juego. Es un juego, sí. Para acá, para allá. Pero, lo instala pero en y definitiva, la conclusión a la cual uno llega, mirando esto, mirando Argentina, mirando otros países, mirando el mundo en general, es que lamentablemente vivimos en un mundo cada vez más corrupto. Donde no sé si más corrupto o donde se descubre más la o donde corrupción. se descubre más la corrupción. No lo vamos a saber Nunca creo. lo vamos a saber. Pero no sé, desde las empresas automotrices que trucan sus motores, que siguen lo hacían, no te dabas contaminando el cuenta ambiente. nunca. Claro, que seguramente. Me niego a creer que hay más. No, está bien. Si No. lo consideras como parte de la naturaleza humana. Pero es posible que, sí, claro, es posible que ahora nos estemos enterando más de lo que nos más formas enteramos de enterarnos. ahora. Pero de todos modos creo además que ese clima de corrupción, ese clima de todo vale, etcétera, está muy vinculado también a al clima de violencia, porque la corrupción viene atada con el narcotráfico, viene atada con el tema de las armas, viene atada con una serie de cosas que no es aislado. En Brasil viene atado a la ambición personal de ciertos políticos, de gran parte del sistema político. A la ambición, o no sé, es una palabra muy suave decir ambición, Sí. no sé, al hambre de poderío y de dinero, Sí, básicamente. pero, Esto no, Sí, pero no es digamos solo una para cosa, financiar campañas. No podemos ir a la naturaleza humana pura, porque la naturaleza humana es la misma acá, en Suecia, en Tanzania, Claro. o en Arabia Saudita. El problema son las instituciones. ¿Cómo las se reglas controlan? de juego. Exactamente. Claro, después Cuando uno no dirá, dejas pasar un toblerone, claro, es más fácil. después uno dirá, pero momento, ¿y entonces por qué en Suecia tienen tales instituciones, en Brasil tienen otras y en Tanzania tienen otras más? Bueno, ahí entramos en toda una discusión sociológica, de ciencia política, etcétera. Pero tenemos que comprender que acá hay un problema de reglas de juego y sistemas de partidos también, que incluye, claro, también cómo se arman los partidos, que funcionan de una y otra forma. Y además, voy a agregar algo, y de los vínculos entre las instituciones, los partidos políticos y las grandes empresas y las grandes corporaciones, porque en realidad en la corrupción siempre nos estamos acordando de los políticos, de los partidos políticos, pero no nos acordamos o no son juzgados con tanta dureza, más allá de que, bueno, si los meten preso, pero me refiero en términos de opinión pública, ¿no? De la crítica, a las grandes empresas que en realidad hacen su juego corrompiendo, coimeando, Pero dando determinadas te agrego cosas un ingrediente así, que proviene de mi disciplina de la psicología. Las conductas individuales se refuerzan a punto de partida de las respuestas que reciben del entorno. Entonces, si tú tenés un entorno donde las instituciones funcionan de determinada manera, no te apartás. no das lugar exactamente, No hay lugar, no hay espacio y para. finalmente O no generas te un apartás cambio tanto. cultural, Claro. porque pasó a incorporarse como elemento que lo introyectás como algo tuyo, y entonces tu conducta pasa a estar regida por aquello que caracteriza el entorno en el que funcionás. Totalmente. Ahora, América Latina es preocupante, porque los 4 de los grandes están absolutamente marcados por este sello: México, Venezuela, Argentina y Brasil.